Bueno, vamos a empezar trabajando con las definiciones de esta última parte de estequiometría, que es el concepto de pureza. Lo primero que vamos a ver es qué es la pureza, cómo se define la pureza. La pureza representan a los gramos de un compuesto o de una sustancia que están presentes o están contenidos en 100 gramos de esa sustancia o de ese compuesto impuro. Vamos a hacer referencia que se calcula o se expresa de manera porcentual o centesimal, que es lo mismo. Entonces, significa que es como que yo voy a tener 3 nombrecitos muy importantes: los gramos puros, los gramos impuros y el porcentaje de pureza. Yo voy a tener 2 formas de calcular la pureza. La primera, que les puse, que es una regla de 3 simple, que es haciendo una regla de 3 simple en base a la definición de pureza. Significa, mi incógnita serían los gramos puros que están en 100 gramos impuros. Y lo de arriba de esa regla de 3 simple va a surgir por los datos que a mí me den o por cálculos extras que yo hago. O si no, otra forma es hacerlo porcentaje de pureza igual a los gramos puros sobre los gramos impuros por 100. De cualquiera de las 2 formas, cuando ustedes calculen la pureza, le va a dar exactamente el mismo valor. Vamos a continuar con la parte teórica de pureza antes de ver los problemitas. Las consideraciones que van a tener, o tips de alertas, o le llamemos de alguna manera, van a ser que los gramos puros siempre van a ser menor que los gramos impuros. O es lo mismo decir que los gramos impuros es mayor a lo puro. Bien, hagamos de cuenta un ejemplo, que yo tenga 20 gramos puro y 35 gramos impuros. Los gramos puros van a surgir por una relación estequiométrica, siempre. Las impurezas no reaccionan. Ya vamos a ver qué significa eso. Significa que si yo tengo que hacer una estequiometría de reactivo a producto, significa que yo voy a trabajar con el dato puro y no con el impuro. Y hay algo que tengo que tener en cuenta. Cuando yo hablo de pureza, si yo tengo que calcular la pureza, o tengo que calcular los gramos puros, o tengo que calcular los gramos impuros, se refiere siempre a alguien que esté del lado de las sustancias iniciales, o sea, alguien del lado de los reactivos. Bien, así como hemos visto reactivo limitante del lado de los reactivos. Cuando yo hablo de rendimiento, hablo del lado de los productos. Cuando hablo de rendimiento teórico, de rendimiento práctico, de porcentaje de rendimiento, es del lado de los productos. Acá estamos del lado de los reactivos. ¿Queda claro? Bien. Van a haber 3 casos de pureza. Que yo calcule la pureza, que yo calcule los gramos puros o que calcule los gramos impuros. Cuando yo calcule los gramos puros o impuros, en general me dan de dato la pureza. Bien. Voy a empezar a hacer como unos ejemplitos antes de entrar al tema. Yo puse una reacción incompleta hablando del carbonato de calcio. En general, en los enunciados de estos problemas siempre está presente algún mineral. Bien, los minerales son sustancias que están presentes en la naturaleza, donde ahí se extraen ciertos compuestos que son muy importantes. Y en general, este mineral que se llama piedra caliza es un mineral muy rico en esta sal, en el carbonato de calcio. Yo lo que estoy por explicar es cómo van a interpretar, cómo van a leer. Estamos haciendo todo hipotético porque no estamos en un problema en sí. Se tienen 200 gramos de piedra caliza al 90% de pureza en carbonato de calcio. El carbonato de calcio va a estar en mi reacción química que me den. Siempre voy a tener una reacción química. Bien, porque estoy en estequiometría. Entonces,
significa que los minerales vienen a ser las sustancias impuras. Y el compuesto que me está hablando y que está presente en mi reacción química, bien, es el compuesto puro, que está en esa impureza que es el mineral. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 200 gramos de piedra caliza, significa que esos gramos son los impuros. Significa que si yo tengo 90% de carbonato de calcio en la piedra caliza, significa que yo tengo que interpretar y abrir ese dato. Cuando yo abro un dato, tengo un número y el signo porcentaje. El número significa los gramos puros y el porcentaje significa en 100 impuro. Significa que si yo abro ese 90% de pureza, significa que yo tengo 90 gramos de carbonato de calcio en 100 gramos de piedra caliza. Bien, es lo mismo decir gramos puros en 100 impuros que decir en este caso con nombres, apellidos y apodos. Bien, veamos otro ejemplito, el que está en la transparencia con el dióxido de azufre. Hagamos de cuenta que me diga en el enunciado 60% de riqueza. Riqueza es lo mismo que pureza. Bien, acá no me habla de ningún mineral ni de nada, sino del mismo compuesto que está en la reacción química. Entonces, si yo abro esos 60% de pureza, digo 60 gramos de dióxido de azufre puro en 100 gramos de dióxido de azufre impuro. Veamos otro ejemplito. Si me dice 96% o 96 grados de mezcla hidroalcohólica. Hidro significa agua, alcohólica significa alcohol. Significa que tiene un 4% de agua. Entonces, yo puedo decir que tengo 96 mililitros de alcohol en 100 mililitros de mezcla hidroalcohólica. Significa que el alcohol es el que está puro en una impureza que es una solución que se llama mezcla hidroalcohólica. También les puse en la misma transparencia cómo puedo trabajar con otras unidades. Siempre hemos visto gramo en gramo. Yo puedo hacer mililitro en mililitro, puedo hacer litro en litro, gramo en gramo, kilogramo en kilogramo. Bien, siempre tengo que usar, si yo hago la apertura, la misma unidad en los dos, tanto en el puro como en el impuro.